espacio como muy especial, al menos en mi disfrute y corazón, la verdad de decirlos. Y si bien todas las espirales, pues bueno, hemos estado Dal, Alma, yo, obviamente Reina, tras bambalinas, siempre hemos buscado pues tener invitados que nos aporten y también que vayan como salpimentando lo que pues naturalmente Alma, Dal y yo venimos haciendo ya de tiempo. Hoy tenemos a Enrique y a Rodolfo. Y más allá de, no nos gustaría que esto sonara como a panel, porque no es un panel como tal, no es un debate, es una espiral, que es un nuevo concepto que estamos como pues buscando compartir. La intención de hablar de Enrique y de Rodolfo, más allá de estar apelando a su currículum, ¿no? Así como estos currículums, ¿no? Bien bonitos y bien estructurados, realmente va más en que tanto Enrique como Rodolfo se presenten rápidamente, pero que hablen de su papel, una presentación así, nada elaborada, de su papel como dueños de empresa. Así que, ¿quién quiere empezar? Rodolfo, Enrique. Ah, y otra cosa. Una vez que hayamos terminado las presentaciones, me encantaría que abriéramos micrófono y micrófono libre, ¿eh? Aquí lo toma cada uno, no, les digo, no es panel, nadie es dueño de nada. Me encantará que empecemos a hablar de esta soledad, de ser dueño, ¿no? De ser amo y señor, ama y señora, todopoderosa de una empresa. Empecemos hablando de los puntos de dolor que esta soledad en algún punto pues se ha hecho presente en nosotros. Así que, Rodolfo, creo que tú querías empezar, por ahí vi tu manita alzada, ¿será? ¿No? No, iba a decir que empezara Enrique. Bueno, Enrique, el que quiera, muchachos, adelante. Perfecto, pues bueno, pues empiezo yo. Muchas gracias por la invitación. Les comparto, yo soy Enrique, soy un apasionado de la educación, de la innovación. He tenido la oportunidad, y a lo mejor aquí va a ser un reto en lo que vamos a estar platicando hoy, ¿no? De la soledad de ser dueño de empresa, y estoy seguro que voy a aprender muchas cosas con ustedes. Yo no lo percibo así, yo percibo que hay retos y que a lo mejor a eso le podemos llamar soledad, pero yo inclusive lo percibo como un proyecto muy rico, la oportunidad que he tenido de estar trabajando con equipos, no solo hoy en el ramo de la educación. Yo soy educador de vocación, por alguna razón estudié ingeniería, que en algún momento lo platicaremos, y he tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas, pero lo que me apasiona es poder acompañar a las personas en su desarrollo, en especial a los niños y a los adultos que jueguen rol importante con los niños, ¿no? Entonces, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Creo que además tenemos varios retos en la parte educativa, no solo por pandemia, sino por lo que debería de estar revolucionando la educación, y eso es algo que me motiva muchísimo, y que hoy nos pusieron unos retos bien interesantes a los que estamos en educación, no solo la pandemia, sino todo lo que está en torno a eso, y aún así confirma más mi pasión y mi vocación, ¿no? Que eso es algo que a mí me encanta. Si todas las personas encontráramos cuál es nuestro propósito en la vida y en torno a eso trabajamos para ser felices, para ser prósperos, ambas, creo que nuestro tejido social estaría mucho más rico, y creo que es algo que tenemos que buscar, cueste el esfuerzo que cueste, ¿no? Porque es algo que es posible, y cada vez que lo ves con los pequeñitos, los que tenemos hijos pequeños, y una amiga del equipo lo comenta mucho, son los campeones de esta pandemia, porque su proceso de adaptación, de interacción, de apertura a las cosas nuevas es impresionante, ¿no? Entonces, pues es un poquito como mi contexto, más que hablar de mí, hablar de lo que me apasiona, en lo que creo, y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Enrique. Y la verdad es que se me está antojando bastante, ya lo rebotaré con Dal y con Alma, el que podamos hacer una espiral exclusiva de educación, porque creo que es un temazo en el que podríamos profundizar con el fin de despertar conciencia, porque creo que esta pandemia, uno de los puntos álgidos que está tocando, creo que es ese. Pero bueno, ya hablaremos. Rodolfo, adelante, por favor. Hola, pues primero, antes que nada, agradecer la invitación. Pues sí, yo soy contador público. Yo hace un poquito más de 10 años, casi 11 años, empecé con mi despacho propio. Hoy tengo diferentes plataformas digitales. De hecho, tengo tres plataformas que son de educación. Prácticamente están enfocadas un poquito a la parte educativa, pero ya para chavos de universidad. Pues, ¿qué me lleva a hoy estar quizá aquí? El tema de ser
quizá emprendedor o tener esa facilidad de emprender, de estar buscando, de innovar y demás, y de repente pues, volteas y ya no eres emprendedor, ya eres empresario, ya tienes responsabilidades, ya tienes compromisos pues que ahorita los iremos platicando y que al final es en donde te topas con esta parte de la soledad, que al final pues siempre va a haber familia, amigos y demás, pero hay muchas decisiones y muchas cosas que en el camino te encuentras solo y que tienes que ir sacando, ¿no? Y tienes que ir resolviendo. Prácticamente es eso. Es mi carrera. Ahorita pues, tengo algunos otros proyectos ahí en puerta, pero básicamente el despacho contable todavía lo tengo, el despacho sigue funcionando y todo, nada más que me asocié con una persona y ahorita tengo la parte de las plataformas digitales. Maravilloso, maravilloso. Alma, ¿algo que quieras tú compartirnos hoy antes de arrancarnos o incluso quieres empezar con estos dolores y estos puntos de dolor? Pues yo súper contenta de que estén aquí y de compartir este espacio con ustedes en un día que es bien especial para mí porque hoy es mi cumpleaños, así que se los comparto. Estoy encantada de estar participando y haciendo este ejercicio con ustedes hoy. Y bueno, sí, a ver, de cierta forma, pues también hemos venido hablando de este tema de las soledades y todos estos elementos que desde los que arrancamos, que son los puntos de dolor, nos hablan de ese espacio en el que tienes una idea, tienes una inspiración, ¿no? Y esa inspiración sin duda surge pues de tu cabeza, de tu soledad, ¿no? Al final es como algo que gestas, un poquito parecido al tema de ser papá, ¿no? Y mamá, que lo platicamos en otra de nuestras soledades. Es algo que gestas y que surge en una soledad, ¿no? Y que esa soledad, y aquí lo que yo les quiero compartir en mi experiencia, es que cuando sale, ¿no? Y toma oxígeno este bebé, pues estás como que con muchas ganas de protegerlo, pero también con muchas ganas de aventarlo. Y vas transitando, o yo al menos fui transitando un proceso de enfrentarme a todos los miedos que me he podido imaginar, porque aparte yo, y lo estoy comparando porque neta lo viví muy a la par, ¿no? O sea, tengo 5 años de ser mamá y también tengo 5 años y medio de haber arrancado como mi emprendedurismo, mi negocio, lo que quieran, ¿no? Entonces, me fui enfrentando a miedos como muy, muy a la par y muy similares. Y pues sí, que tienen que ver en cómo te vas exponiendo y va saliendo tu ser. Aparte, a lo que yo me dedico tiene mucho que ver pues, con el tema humano, ¿no? Tiene todo que ver con el tema humano. Entonces, es como que te vas abriendo ante pues, el mundo y eso te va exponiendo, ¿no? Entonces, mi soledad como dueña, ¿no? Como propietaria de mi propio proyecto, ha sido justamente enfrentarme a mis miedos de manera muy cruda. Y pero también, como lo decía Enrique, un proceso bien enriquecedor, bien rico pues de irte sumando y darte cuenta que no te mueres, ¿no? Que sí se puede y que ese hijito, pues también es algo que genera valor y que cada vez va sumando y eso no puede suceder en una soledad. Tiene que suceder ya al momento en que lo pares, ¿no? Y que alguien más lo ve y que alguien más te dice, sí vale la pena, sí te pago por eso, ¿no? Entonces, fui medio conceptual, pero bueno, ahí está mi arranque de punto de dolor. Y fíjate que aquí, en esto que compartes, Alma, si bien yo no empecé sola físicamente, o sea, que yo saliera con un proyecto único, sino pues fue obviamente en sociedad con DAL en nuestros inicios.
no por eso, a lo mejor y sí, seguramente lo rebajo un poco, pero no por eso dejé de tener miedos. No por eso dejé de preguntarme, no, pues esto realmente, y sentir, fíjate, es algo de en lo que coincido contigo, de como querer proteger. Había una necesidad de querer proteger mi idea, ¿no? No en el sentido de que ay, me la vayan a robar, no, sino de que quedara claro aquello que yo iba a decir. Se ve el valor que pienso agregar en esto. No diferenciarme por decir, ay, ¿cómo le hago para diferenciar este producto? O sea, no porque esté escrito en papel o porque la mayoría siempre te dice, bueno, ¿qué vas a ofrecer diferente? Sino porque había algo, como ya lo dijiste tú, Enrique, que era, hoy lo entiendo y lo veo, ¿no? Así, que tenía que ver con esta pasión, había algo único que yo ya sabía que estaba ofreciendo, ¿no? Hoy ya lo veo ya estudiándolo, ya analizándolo, claro que tiene todo que ver con mi propósito, ¿no? Incluso de vida. Y yo ya sabía y tenía esta certeza, y aún así tenía este miedo inicial, efectivamente, de quererlo proteger. Y a lo mejor no sé bien contra quién o contra qué no, pero había una energía ahí en mí de protección. Aunado o sea, a ese punto de dolor, algo de lo que también yo creo que llegué a temer es si realmente iba a vivir pues, una vida que estuviera destinada a vivir para crear el impacto que tenía, ¿no? Creo que estos fueron los dos puntos de dolor, entre tantas cosas, por así decirlo, el sentirme como sola con ese como embrioncito, ¿no? De lo que hoy ya es mi empresa. Rodolfo, Enrique, algo Fíjate, ahorita tocaste un punto que creo que es importante, el tema del miedo, a pesar de que creo que siempre lo tienes, ¿no? O sea, no sé si miedo como tal, pero siempre tienes ese sonito de chin, ya me aventé, que sigue, ¿no? Creo que desde el primer paso que te vas y te das de alta en el SAT y ya eres actividad empresarial, profesional, ya desde ahí empiezas de, híjole, ¿y ahora qué sigue? O sea, te entusiasma mucho, te genera, de verdad, un sentimiento muy padre, pero a la vez tienes ese tema de chin y ahora, y conforme vas creciendo y empiezas a lo mejor, como les decía ahorita, ¿no? Te vuelves empresario y de repente ya tienes trabajadores y ahora tengo el miedo de que se junte la nómina, ¿no? O sea, que tengo uno, pero tengo que sacar la nómina de ese uno, ¿no? Y al principio, yo creo que todos empezamos así, la primera quincena, la primera nómina, te quedas con bolsas vacías y no pasa nada porque es parte de tu proyecto, es parte de lo que tú quieres, los riesgos que se corren y ahí es donde empieza el miedo, ¿eh? O sea, creo que hoy, después de 10 años que tengo esto, pues ahorita con esta situación que estamos viviendo, pues el tema de chin, o sea, aguantaré, no aguantaré, saldrá, no saldrá, ¿no? Entonces creo que ese miedo siempre lo vas a tener. Se suma la soledad en el tema de que muchas veces tú llegas a la oficina y no les platicas de qué creen que me acaba de decir un cliente que lo espere 30 días más porque la situación económica no le dio y pues nos lleva a nosotros, ¿no? Entonces, pues tú no puedes platicar eso, te lo quedas tú y tú te quedas como de, bueno, a ver, ¿de dónde voy a sacar y qué voy a hacer? Creo que ahí es en donde entra la parte de la soledad como empresario, que llegas a tener esas decisiones o tomas decisiones solo, así de, ¿y ahora qué hago? Pues a lo mejor le pellizco de por acá o le muevo por acá. Creo que esa es la parte que yo veo como soledad y entra un poquito el miedo, ¿eh? Que al final, y gracias a Dios, en lo personal, y creo que amigos, empresarios que conozco, siempre salen, ¿no? Siempre termina saliendo y afortunadamente, pues conforme vas creciendo, se va haciendo más solvente todo, ¿no? Pero sí es un proceso y sí es un tema de aprender día a día, ¿no? No sé, creo que así lo veo yo. Y ahorita platicabas, Alma, satisfacción, bueno, pues ya, ¿no? La satisfacción todo el tiempo, ¿no? El que viste que tu proyecto, a pesar de que mucha gente te dijo, híjole, no creo que funcione, no, eso no jala, ¿no? O sea, pues ahí está, ¿no? Esa satisfacción de que ya es una realidad, pues también está muy padre, ¿no? La satisfacción de hoy poder ofrecer trabajo, de dar trabajo, pues también es una satisfacción. Y así vas como, pues ahora sí que conforme vas caminando, vas conociendo y vas teniendo sentimientos diferentes, pero pues creo que vale la pena, ¿no? Oigan, pues miren,
Yo les comparto, yo veo dos puntos. Voy a tratar de separar el tema del dolor y de la soledad. Yo empezaría con el tema de soledad. Yo percibo, y no lo diría solo dueños de empresa, yo lo haría extensivo a líderes de equipo. Inclusive, en lo que a mí me apasiona, ahí entramos los papás también, ¿no? Lo estoy queriendo hacer más amplio. Los que me conocen saben que difícilmente separo lo personal y lo profesional. Para mí es un proyecto de vida. Entonces, momentos de liderazgo. Hoy tengo la oportunidad de acompañar un equipo en un proyecto propio, pero anterior, y por ahí vi a Noé, que era un buen amigo, buen compañero del proyecto anterior en el que estuve muchos años. Estuve como líder de... ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Estás a verte. De estar como responsable, como líder de equipo. Y ahorita les platico un poquito del tema del dolor, ¿no? Que va muy enlazado a eso. Y en la familia es igual. La soledad de tomar, no de tomar decisiones, de analizar ciertas cosas, ya lo comentó Rodolfo. La parte de comunicación para mí siempre ha sido muy importante, compartir ideas, platicar a veces de más. Sí, soy muy obstinado en ciertas cosas, no digo que platico y al final sí quiero hacer más o menos, implementar mi idea. Y con la edad y con la madurez y siendo papá y teniendo varios retos familiares me ha ayudado a crecer, pero la realidad es que hay un diálogo que siempre busco mantener, pero al final del día en algunas cosas, todo ese diálogo te sirve para entender las necesidades de los demás, enriquecer tus ideas, pero la decisión la vas a tomar al final solo, ¿no? Y la responsabilidad de esa decisión es tuya únicamente. Habrá momentos en los que salga bien, habrá momentos en los que salga mal, inclusive habrá momentos en los que salga bien y esa decisión es bien complicada, ¿no? Entonces, yo les diría que eso es lo que yo percibo. Ese momento de soledad es después de todo el análisis. Yo me he divertido muchísimo en los proyectos. La gente que me conoce sabe que mi trabajo más bien es mi estilo de vida y lo disfruto y estoy contento. O sea, así es como yo veo un proyecto profesional, sea de dueño, sea de líder, sea de directivo, responsable de un equipo, pero al final del día siempre va a haber eso, ¿no? Porque es una responsabilidad que debes de tomar por ejemplo, para mí es una crítica al entorno en el que estamos hoy de los líderes en diferentes áreas, sin tocar un punto en específico que ya cada quien se lo va a imaginar, que no puede ser que no se tome la decisión y que entonces vamos a tomar la decisión todos juntos, ¿no? En consulta, en grupo. Ese no es el rol de un líder y un dueño. Es hacer sinergias, pero al final esa la tienes que tomar tú y le tienes que entrar con eso, ¿no? Y creo que eso es algo que falta mucho, más que dueños, más que emprendedores, que por supuesto que hacen falta, y ahí es otro elemento de soledad que ahorita lo platico muy breve. Hacen falta líderes que tengan esa reflexión interna y que asuman su responsabilidad. Y eso lo tienen que hacer en soledad, en reflexión individual. No tiene el mismo impacto porque no jugamos el mismo rol, ¿no? Y la otra es una soledad mucho más macro a nivel, en lo que a mí me apasiona, que es educación, que es emprender, es crear algo que no existe. También hay una soledad como sector, porque no estamos en este punto y no tenemos todavía, por más que dicen que Guadalajara es el Silicon Valley de México, creo que sí, si lo comparas con otros lados de México, por supuesto, pero no es un concepto de innovación y de startups como hay en algunos otros lugares o en algunas otras zonas o en algunas ciudades o poblaciones, ni siquiera hablaría de países o estados. Y entonces también ahí hay un momento en el que remas un poquito más en soledad, ¿no? Porque no hace tanto eco, porque todavía no hay una inercia, que eso va a cambiar y esta situación de pandemia va a acelerar varias cosas, va a forzar a que se aceleren. Y ese es el otro elemento de soledad que yo percibo, ¿no? Y de dolor, aquí voy a ser muy breve y a lo mejor aquí abrimos el foro. Para mí prácticamente de lo que más me duele es la parte humana dentro del equipo. Sea equipo dentro de tu proyecto, sean tus clientes, sean tus socios, sean tus proveedores, tener que pausar vínculos, interacción, relaciones con personas, ese para mí es el más complicado de todos, porque creo que hay una responsabilidad y además las personas que me conocen saben que se genera un vínculo, ¿no? Entonces, es parte de mi familia y no lo digo de un entorno romántico y es más, esta no es que no me dejará mentir. En el proyecto en el que estamos, varias decisiones en la parte humana que se tiene que tomar en el proyecto que estoy hoy de Elephone, esa parte para mí es el dolor más fuerte, tener que poder dar una pausa. Olvídate de la razón o no la razón, justificada o no justificada, siempre buscamos que se tenga un sustento, pero aunque lo tenga y te quieras hacer un poquito coco wash de que es la mejor decisión, es un proceso humano. Entonces, eso creo que es el más importante.
no estás apagando una máquina, estás pausando o en ocasiones de manera temporal, pero en ocasiones de manera permanente, una interacción en un proyecto. Ese para mí es el gran dolor, sea hoy como empresa, sea como líder, inclusive como familia, ¿no? Ha habido interacciones familiares que a lo mejor tienes que pausar y ese para mí es de lo que más me mueve. Oye, para entenderte bien, por pausa te refieres a cuando despides a alguien, cuando te desvinculas de alguien, ¿sí? ¿Va por allí? Sí, y no solo tiene que ser en el tema laboral, si es a lo mejor un miembro de tu equipo que tienes que pausar, despedir en la parte laboral, pero también puede ser un socio con el que estás trabajando, un colaborador, una asesoría, un proveedor con el que se agrega valor, ¿no? Después de que se genera un vínculo, siempre es, para mí, o sea, sé que es complicado en general, pero para mí esa parte humana, de hecho, yo creo que algunas de las decisiones incorrectas que he tomado en la parte profesional ha sido por ponderar mucho esa parte humana. Sí es algo que tengo que mejorar, tampoco les diría que me pesa tanto, pero sí hace más complicadas las decisiones en este entorno tan frío cuando la parte humana tiene que entrar y cuando tú como persona le das un peso, porque esa es una realidad en la que estamos. El entorno empresarial es frío y hoy las decisiones que estamos tomando como país, como economía, como continente, la parte humana deja mucho que desear y creo que por eso no salimos de esta pandemia, porque el tejido social no existe. Pero Claro. sí, totalmente, no solo tienen que ser colaboradores en un esquema de empleado, puede ser proyectos que yo he dejado en los que he sido parte del equipo, el vínculo con mi jefe o con el dueño, esa parte a mí me mueve muchísimo, porque creo que al final del día lo que tenemos es ese vínculo y en ocasiones se tiene que romper, ¿no? Pausar sería lo mejor, pero en otras es romperlo, ¿no? O redefinirlo, porque creo que ahorita creo que todos tocaron un punto que es como cuando eres un dueño, ¿no? Cuando tú eres el que está empujando, liderando tu propio proyecto, en realidad lo puntualizaste mucho tú, Enrique, pero creo que todos desde cierto punto, y corríjanme si alguno no piensa esto, no podemos separar la parte profesional de la parte personal. Tal vez tan sencillo, y no sé si aquí me estoy atreviendo a hacer una assumption que nadie dijo, pero tan simple como alguien que tal vez va y trabaja a un lugar y ya cierra la puerta y se regresa a casa y pues ahí medio hay alguna línea que sí te puede hacer distinguir entre un espacio y otro. Cuando eres dueño, pues es que de repente, o sea, tú eres todo eso, ¿no? Eres el ser humano y entonces conectándolo con el tema de los vínculos, pues también, ¿no? O sea, no solamente eres el líder y el dueño, sino eres la persona que está detrás del proyecto y estás vinculándote desde distintas ejes, desde distintas posiciones, posturas, no sé, con distintas personas que agregan o no a veces valor y que ahí es donde están las decisiones difíciles, que tienes que tomar ciertas decisiones porque como eres tu proyecto, no puedes arriesgar ese proyecto porque va más allá de solamente somos cuates, ¿no? Sino es mi proyecto, ¿no? O sea, no nada más es que nos echamos el café y me caes bien y te puedo mantener a la distancia, sino estás involucrado en mi proyecto y entonces tiene todo ese impacto. No sé aquí qué opinen. Fíjate que sí, creo que, mira, lo veo en parte como una parte luz y otra parte sombra, ¿no? Como todo. Esto que dices, al definirte tú, como estamos hablando de que somos personas dueñas, amas y señoras de esto que estamos creando, es imposible que no nos definamos a través de este proyecto. O sea, es cierto que el definirnos a nosotros como personas, o sea, esto forma parte de lo que yo soy, ¿sabes? Entonces, en la parte luz, siento que sale toda esta pasión y se ve reflejada ahí, ¿no? Sale esto único que tengo por aportar y desde aquí impacto al mundo, así mi proyecto impacta a una persona, ya estoy impactando al mundo. Y creo que en la parte sombra que conlleva es, me sobreidentifico con esto y pobre de este proyecto o donde a alguien le haga daño o donde no le vaya como yo espero, porque entonces yo ya, ¿no? O sea, agarré la daga y me hice así
y es en donde creo que ya no aporta tanto, o sea, ya es la parte sombra en la que podríamos caer. Al definirnos a través, o sea, como personas, incluso por definirnos, quiero incluso dar como ejemplos, ¿no? Mi valor, mi valía, el éxito o la idea de éxito que tengo, o si vale la pena mi negocio o no, por lo que llega a lograr, o los números, ¿no? La economía, o sea, todo esto que nos llega a significar lo que nos llega a significar, si no tenemos pues ese éxito, o si no van las cosas de acuerdo a nuestras expectativas, creo que ahí es en donde ya hace como daño. Sí, creo que, bueno, sería lo que yo diría, ¿no? Que va por ahí. Sí, yo en mi caso muy particular, y de acuerdo a lo que dijo Enrique, creo que es donde más le he sufrido, ¿no? En el tema y de hecho es en lo que más estoy trabajando, ¿no? En el tema de que mi equipo de trabajo realmente es de verdad como mi familia, o sea, es gente con quien convivo todos los días, con quien hay un cierto cariño y de verdad hay mucha química y hoy en día parte del crecimiento que he tenido, pues obviamente también es de ellos, ¿no? Y cuando llega ese momento en donde empiezas a ver que tu equipo de trabajo o ciertas personas dejan de sumar, y que en lugar de sumar a lo mejor te empiezan a restar por diferentes circunstancias, pues entras en un shock y entras en un tema de, híjole, pero es que es no, o sea, cómo me puede estar pasando esto, ¿no? Finalmente tienes que tomar una decisión que a lo mejor y no te gusta porque hay cariño, porque hay amistad, porque hay muchas cosas, pero pues, te tienes que poner también en el lado de que eres empresario, de que tienes que ver tu proyecto, de que tienes que ver por tu negocio y tú tienes que seguir pensando en sumar, ¿no? No puedes detenerte a esperarte. Quizá 2, 3 ocasiones hablas con la persona y si finalmente la persona ya no trae el mismo interés, ya no tiene la misma pasión que tú traes, que en su momento le contagiaste, si ya no lo tiene, pues tienes que tomar esas decisiones y regresamos al punto, son decisiones que son tuyas y que las tomas tú solito, ¿no? Y que hasta con miedo a equivocarte porque pues no sabes hasta dónde abarcaba en el proceso de tu organización o de tu organigrama. Me queda claro que se soluciona el problema, pero no deja de ser delicado o doloroso de cierta manera el que tengas que cortar a alguien que estimas, que quieres y que al final sumó mucho, ¿no? Entonces, es un tema complicado también, ¿no? Así como hace rato mencionaba, es satisfactorio dar trabajo cuando dices a la persona estás contratada, pues es de las cosas que más me gustan a mí en lo personal por mi forma de ser, ¿no? El querer ayudar, el querer esto, pero también es horrible cuando te toca decir hasta aquí, ¿no? Hijo, es lo peor que te puede pasar, no es nada, como acabas de decir ahorita es la sombra, ¿no? Pero bueno, pues creo que es parte de, y muchas veces también creo yo que es decisiones también de ellos, no nada más es tuya, tú tomas la decisión final, pero al final quienes hicieron esto, pusieron gran parte, fueron ellos, ¿no? Es así como se tiene que ver, es en algo que estoy trabajando, pero ahí vamos, poco a poco. Y si me permiten, creo que a lo mejor y toca un poco el tiempo de hacer una pausa para decirles un poco qué es lo que llevamos, ¿no? Que hemos hablado y que ir como construyendo desde ahí. Hemos mencionado ya la parte del miedo, que nos lleva como a esta protección, surgen dudas en la toma de decisiones, el que no se vaya a hacer eco, ¿no? O sea, esta soledad también que mencionaba Enrique, de pues sale mi proyecto y pues no hace eco, o sea, está ahí solito, ¿no? Como un satélite por ahí. Y hablamos también de la diferencia entre ser dueño y el liderazgo, ¿no? O sea, que no que haya diferencia, sino que van siendo como junto con pegado. O sea, que al final del día, a aquella persona que llega a ser dueña de su empresa acaba ejerciendo un liderazgo muy orgánico. Retos que hemos compartido definitivamente se van a la parte humana en el tema cómo me vinculo yo con mi proyecto desde lo personal y cómo me vinculo en mi proyecto al momento de construir tus colaboraciones o con los demás, ¿no? Con la gente que se vaya sumando a él o que vaya incluso saliendo de él. ¿Algo que quieran aportar aquí a este chiqui resumen o nos seguimos avanzando?
Yo quisiera nada más sumar y retomar el punto de dolor más, de donde hablamos como la emoción miedo y de protección, que tiene un aspecto bien interesante que es la energía que me da para proteger y hacer crecer la idea o mi negocio, que la quiero retomar en este tema de la vinculación-desvinculación. Al final, cuando alguien medio ves que está desconectándose, ya no muestra la misma pasión, algo, ¿no? O su proyecto de vida va por otro lado, pues entra otra vez ese miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? Pues lo que estoy aquí observando es que nos da la energía para tomar decisiones, pues que como dicen, a veces no sabes si va a ir bien o mal, pero te permite entrar y tomar una decisión difícil que al final busca que tu proyecto persevere, ¿no? Y si crees en el proyecto mucho más que en ese vínculo que tienes, que al final es como un propósito de vida, entonces, pues vale la pena. Y entonces ahí el miedo, que a veces como que pensamos que el miedo es malo, ¿no? Que no, el miedo. Pero pues ahí el miedo puede ser una buena gasolina para los dueños de negocio de tomar decisiones pues fuertes, pero bastante buenas. Veo por ahí un par de comentarios. No sé si quieren integrar algo más. Enrique y Rodolfo. Ajá, Enrique. Pues mira, a mí me gustaría, no sé si estoy poniendo el desorden, pero veo que por ahí Jorge Pérez Sí, puso un comentario, no sé si sea momento de sí, hacerlo. sí, dale. Eh, 5 consejos que se darían para empezar un negocio en una empresa. No, hombre, 5, para empezar yo no le llamaría consejos, porque creo que tienes que estar en un nivel de sabiduría grande para poder dar consejos. Yo compartiría una idea, una sola. Bueno, 2. 1, el emprender o arrancar un negocio, no confundir con el autoempleo, que es distinto, pero el emprender es crear algo nuevo. Creo que no es para todos y está bien. De la misma forma que creo que el ser padre o, Sí. dependiendo de la estructura social, el estar casado, no es para todos tampoco el emprender. Y creo que socialmente hay un tema cultural de ese es el deber ser, ¿no? Uh-huh. Logras esto, y luego esto, y luego esto, y si no lo logras está mal, y si lo logras está bien. Creo que ahí es algo, a mí que me apasiona la educación, que debemos abrir mucho más la mente, ¿no? Entonces, primero, empezar algo propio, tendremos que entender muy bien por qué lo queremos hacer. Si es porque hay una pasión, una vocación de realmente generar un cambio y estoy totalmente vinculado a esa idea, yo les diría que es la mejor forma de arrancarlo y vendrán 1000 retos, pero es la única forma de poder mantenerte a flote de todos los retos que van a venir, porque muchas cosas no van a ser muy agradables. No porque te dediques a tu propósito quiere decir que va a ser más fácil. Puede ser igual o más difícil que si te dedicas a algo que no te apasiona. Eso sería lo primero. Pero entender muy bien por qué lo quiero hacer, ¿no? Porque en ocasiones es por generar más dinero, lo puedes hacer sin empezar y yo te diría es más fácil. Puede ser porque quiero hacer algo independiente, lo puedes hacer también, sin precisamente empezar una empresa o un negocio. Entonces, muchas veces la parte cultural de qué es lo mejor que debo lograr, la familia, los hijos. Yo, por ejemplo, creo que no todos debemos ser papás, aunque biológicamente podamos ser. Como yo no soy basquetbolista y nadie me cuestiona porque no soy basquetbolista, pero sí hay otras cosas sociales que podemos cuestionar y entonces decir, no, pues qué mal ser empleado o qué bueno ser emprendedor. No, creo que en la diversidad está lo rico y eso sería lo primero. ¿Por qué lo quiero hacer? Por hacer un cambio, por hacer dinero, por cambiar de aires, por etcétera, etcétera. Y en ese análisis entonces, pues el emprender algo puede ser la opción o tal vez no sea esa la opción. Esa sería como la idea que a mí me encantaría compartir porque el camino de emprender es sumamente complicado. Sí tiene yo no diría que tiene muchas satisfacciones. Si estás convencido del propósito, del por qué estás creando algo nuevo, emprendiendo algo, tendrá muchísima satisfacción a pesar de que te vaya pésimo toda la vida, ¿no? Porque es algo que va más allá del éxito del proyecto, es una forma de vida. Fuera de eso, no precisamente hay demasiados beneficios. Entonces, por eso lo clave que sea que estés convencido para arrancarlo, porque si no, ¿cuál es el sentido? Vas a esforzarte por algo que no es parte de ti, ¿no? Entonces, esa sería como una idea que yo le compartiría a Jorge
que no tengo el gusto de conocerlo, pero ojalá después podamos también debatir esa idea con él. Pues gracias por eso, y también veo a Noé que levantó su manita. ¿Puedes ponernos ahí tu pregunta o quieres decirla? Quiero explicarlo aquí en vivo. Un saludo a todos. Gracias en particular, primero Alma, por ser su cumpleaños. Muchas felicidades, aunque sea a la distancia. No voy a robar mucho tiempo de este webinar, sino para solamente desearte feliz cumpleaños. Gracias. Para ti y para todos. Y también saludar a Enrique. La verdad es que es un gusto. Soy uno de sus tantos fans de Enrique, de estar directamente en esta sesión, y de verdad me da un doble placer el hecho de estar aprendiendo, pero sobre todo compartiendo con gente que ya ha caminado un recorrido y que hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos conjuntos en alguna otra etapa de nuestra vida. Entonces también un abrazo a la distancia, mi estimado Enrique. Es un gusto volverte a ver. Básicamente yo tengo dos temas. La verdad es que se han tocado puntos muy interesantes y nos ha enganchado y nos ha enamorado mucho de los conceptos desde el punto de vista de participante acerca que han enarbolado. Y para ir sumando, y solamente para complementar y enriquecer lo que mencionaban hace algunos momentos, yo quisiera poner sobre la mesa, también sobre la misma idea, cómo habituarse a esta soledad del empresario, del emprendedor, cómo vencer la tentación de regresar nuevamente a ser empleado y colaborador, porque tú lo ves y como dices, yo estoy viviendo esa transición y lo ves muy rico, muy sensacional, muy emotivo el hecho de tener tu propia empresa, tu propio nombre, tu propia camisa, pero de repente a fin de mes empiezas a ver la nómina, empiezas a ver la parte de tus ingresos y empiezas a ver que es diciembre y ya todo el mundo recibió su aguinaldo y tú al revés, tú tienes que dar aguinaldo a tu equipo de trabajo y resulta que finalmente algunas cosas, factores de tiempo ya empiezan a ser menor, etcétera. Y me gustaría de su propia experiencia, que ya caminaron mucho más que muchos de nosotros que estamos aquí, cómo vencer esa tentación de regresar a ser empleado y colaborador, es decir, cómo habituarse en este tema a la soledad del empresario. Esa sería mi pregunta y también muchas gracias a Rodolfo por sus excelentes aportaciones, al igual que Bere. Gracias, Noé. Pues fíjate que no sé si haya una respuesta correcta para esto que planteas. ¿Por qué? Y esta es obviamente mi visión. Creo que estas soledades a las que llegamos a hablar forman parte del proceso. Creo que todo es un proceso. Son como un poco itinerantes. De repente pueden estar y de repente ya no. Y creo que más allá de que sea la soledad la que te haga replantearte dejarlo o no dejar esto que te está llamando o este deseo que tienes de ir hacia pues, mantenerte siendo dueño de tu propia empresa, creo que yo coincido muchísimo con la parte que dice Enrique. Cuando te planteas el por qué quieres hacer eso, o sea, por qué quieres sacar adelante este proyecto, esta idea, creo que ahí, y ojo, cuando te lo planteas desde el punto de vista o sea, verte a ti de una manera más personal, más profunda, conocerte, y que puedas como responder la pregunta no desde la practicidad o desde la parte, sí, desde la practicidad que tiene el tener una empresa. Lo dijo Enrique, ¿no? Bueno, pues ganar dinero, ¿no? Sí, y eso es totalmente válido. Y si nos vamos a, ¿qué te llama a ti? ¿Qué está ahí dentro? ¿Qué es lo que se va a estar reflejando de ti? ¿Cuál es esa aportación que va a impactar a los demás y que solamente tú puedes darla? Cuando vas como a conocer eso, creo que el deseo que está detrás de este anhelo de poner tu empresa, creo que es un deseo o un anhelo que te da una solidez que te hace soportar casi cualquier soledad que vayas a caminar, porque las vas a caminar. O sea, como cualquier explorador que va a conquistar el Everest, o sea, ¿cómo le hago para que la sed o el mareo, no, el mal de altura, pues no me haga ahí? Hay algo más fuerte en ti que te va a hacer llegar a conquistar el Everest, si realmente has conectado con aquello. No sé si estoy siendo clara, no estoy buscando como ponerte en palabras cómo esta pasión en mí me ha hecho pues vivir las soledades que tocan vivirse, y más allá de plantearme como seguirme
reafirmando en este proyecto que tengo, que efectivamente ya es un proyecto de vida. O sea, yo ya no me veo siquiera preguntándome o replanteándome el regresar al mundo, por ejemplo, corporativo, ¿no? Por decirte algo. ¿Fui clara, Noé? Sí, sí, suma mucho. Muchas gracias. Rodolfo, adelante. Hola, Noé, mucho gusto. Bueno, pues mira, yo te quería platicar algo y ahorita, de acuerdo a lo que platicó Bere, es muy cierto. Fíjate que a mí la decisión de salir de una empresa y emprender y empezar yo con mi despacho, una de las frases que yo tenía era, ya no quiero recibir órdenes de un jefe, ¿no? Ya no quiero tener un jefe. Pues hoy te puedo decir que me topé con pared porque tengo afortunadamente un chorro de jefes, ¿no? Que son mis clientes. Ahora es más gente la que me exige, más gente la que me pide, obviamente con la satisfacción de que es mío, ¿no? Tengo el mismo compromiso, pero ahora tengo más jefes que la frase que en su momento dije que no quería tener, ¿no? Obviamente vale la pena. Si me preguntas el tema de regresar, pues no, prefiero quedarme con muchos jefes que con uno. ¿Por qué? Pues por te alimentas de crecimiento, te alimentas de ego si quieres. Enrique ha sido muy claro en el tema de es algo que te apasiona, es algo que te gusta, es algo que en ningún momento te paras de uy, me toca hacer. Pues no, es lo que te gusta, es lo que quieres hacer, es lo que te llena, ¿no? Es tu propósito y más, ¿no? Pensar en cuestión de Jorge, su pregunta. De entrada, una de las cosas que no metería como consejo es pensar únicamente en dinero, porque si piensas únicamente en dinero, créeme que empezaste mal. O sea, tienes que empezar. Yo creo, el consejo número uno sería tu sueño, lo que a ti te gusta, empréndelo a como dé lugar, no, que nada te detenga. Va a haber mucha gente que te va a decir, eso es imposible, eso nunca se va a dar, eso jamás, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo de grandes líderes hoy, ¿no? Jeff Bezos y Elon, ¿cómo se llama? Elon, el de Tesla, ¿no? O sea, seguramente cuando ellos dieron sus proyectos, pues se rieron de ellos, ¿no? Hace 10, 15 años, y hoy velos, ¿no? Entonces, creo que el primer consejo es, cree lo que tu proyecto cree al 100%, es tuyo y si tú crees que es bueno, va a ser bueno siempre. Otro consejo yo creo que es la disciplina, es tener siempre la disciplina y no bajar los brazos, porque sí, efectivamente, digo, son circunstancias diferentes, pero sí creo que el camino no es fácil, sí te vas a topar con muchas cosas, pero si tú estás con esa disciplina y con ese convencimiento que tu proyecto vale la pena y que suma además a la sociedad, una de las cosas más importantes de un emprendedor y de un empresario es que ofrezcas a la gente algo que sume, que les ayude y no nada más buscar dinero, ¿no? Yo creo que yo me quedo con esos dos consejos, que le tengas y le pongas toda la pasión que necesita tu proyecto, que necesitas tú meterle de forma personal a tu proyecto, y yo creo que con eso me quedaría. A lo mejor y valdría la pena más adelante y después de un largo tiempo, muy largo tiempo, a lo mejor poner una fecha de caducidad, también se vale, porque también así como a lo mejor tuve hoy un negocio que jaló, pues también tuve dos que no jalaron, ¿no? Entonces, también creo que se vale y no está mal poner fecha de caducidad. Decir, hasta creo que no jaló, no pasa nada, ¿no? Voltear y buscar nuevos horizontes, nuevas ideas, pero eso sí, ya no empiezas de cero porque ya tienes la experiencia de un par de fracasos quizá, que no son fracasos, pero que no fue lo que a lo mejor, o no sean las cosas como a lo mejor pensadas, ¿no? Yo creo que serían esos los consejos y bueno, de acuerdo a tu pregunta. Gracias por eso. Enrique por ahí levantó la mano. Nada más que, sí, ya. Sí, mira, en este punto que comenta Noé, voy a tocar algo que espero sume y yo creo mucho en no polarizar y tocaste algunos términos como es cómo, corrígeme si estoy mal, pero esta tentación de regresar a volver a ser empleado, híjole, a lo mejor ahí voy a estar solo en una isla con esa idea, pero yo creo que si estás muy convencido de cuál es tu propósito en la vida, la forma no se vuelve tan relevante. Para mí no sería ninguna tentación. O sea, si me preguntaras ahorita, oye, yo ya emprendí
¿cómo aguanto la tentación de regresar a ser empleado? Le podrás poner el adjetivo o laboralmente un término, pero es, si hay un proyecto que sume a mi propósito y yo no soy el dueño, pero puedo jugar un rol de liderazgo, de cambio, de aportar, para mí no es una tentación, es una oportunidad. Entonces, yo creo que también es una óptica muy particular de no es mejor ser dueño que ser empleado. Si ves desde la óptica de tu proyecto de vida, podrá ser más cómodo, podrá ser menos cómodo, podrá tener diferentes satisfacciones, pero realmente, si hoy tú tienes tu empresa y te invita Noé a una empresa, a un proyecto, y a lo mejor te va a poner un sueldo, un empleado, y vas a tener un jefe, también lo aclaro, probablemente he tenido, bueno, el perfil de jefes que he tenido me queda claro que no es la media de México, ¿no? Entonces, he tenido jefes que me invitan a su proyecto realmente como si fuera mío, ¿no? Y eso creo que es otro elemento, que a lo mejor también desde ahí parte mi óptica, ¿no? Los últimos 2 o 3 proyectos que he tenido en los que he sido empleado, laboralmente tengo una nómina, pero el proyecto es mío y los que me conocen, y bueno, esto no estuvo en uno conmigo, ese lo defendía como si yo lo hubiera puesto, ¿no? O sea, como si fuera mi capital hasta el último punto, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que hay esas dos cosas. Uno es, si tienes un buen equipo y hay un buen liderazgo y hay un buen jefe, no tendrías por qué verlo como algo de, híjole, la tentación a regresar a eso que no está tan padre. No, si suma tu propósito de vida, tómalo. Sea que a lo mejor entra hasta un tema de ego también y de las creencias sociales de qué es mejor y qué es peor, ¿no? Pero yo creo que si suma tu proyecto de vida, lo tendrías que tomar, y si tienes que ir de un lado a otro o llevar los dos en paralelo, depende mucho de lo que busques, pero yo sí le quito la etiqueta de ya lograste esto, ya no retrocedas. Que creo que es como está etiquetado aquí en México, ¿no? Y creo que también se ve a los empresarios como algo valiosísimo, creo que juegan un rol muy importante, pero creo que menos del que creemos, ¿no? Y decían hace rato, hay un híbrido entre el liderazgo y el ser dueño. Yo también creo que hay otra óptica. Muchos dueños no son líderes, inclusive ni siquiera están parados en su empresa y son dueños, y ganan muchísimo dinero. Entonces creo que hay muchas opciones. ¿A qué voy con esto? Si borramos un poco de la mente el polarizar, y eso yo lo veo en la educación, lo veo ahorita con nuestros líderes, que su negocio es polarizar, ¿no? Estás aquí o estás acá, ¿no? Y no funciona así el desarrollo humano, y entonces el desarrollo profesional tampoco funciona así. Entonces yo te lo compartiría como es, pues no, ni siquiera lo veas como tentación, velo como oportunidad. Sí, que no te tiente una oportunidad que no sume a tu proyecto de vida, sea como empleado, o sea como empresario, sea como dueño, o sea como autoempleo. El agregar valor para buscar la felicidad y la prosperidad, creo que ese sí es como deberíamos tener el foco para encontrar nuestro propósito desde mi perspectiva, y entonces te abre un abanico de 1000 opciones, ¿no? ¿Qué es mejor hoy en la pandemia? El que se está cuidando, el que no interactúa con nadie. Es muy blanco y negro, porque hay miles de realidades, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, no, yo te diría que no lo veas como una tentación. Si suma, tómalo, porque entonces vamos a dejar oportunidades que sumen a tu propósito, porque creo que es un retroceso, ¿no? Y a lo mejor regresas a un proyecto profesional en un escalafón, que yo creo que los organigramas es un tema absurdo. La responsabilidad es lo importante, no precisamente las jerarquías, y a lo mejor llegas más abajo, y más abajo suma muchísimo a tu propósito de vida en ese momento. Muchísima gente no lo tomaría, porque es ¿cómo? No, hombre, ¿cómo voy a ir yo ahí? Pues si lo que quieres es sumar a tu vida, pues tendrías que tomar, ¿no? Uf, Muchas gracias. me encantó, porque creo que esto redefine como el hablar de dueño de negocio a dueño de tu vida, ¿no? Si me lo permiten así, o sea, creo que el eje para establecer como si me voy para acá o me voy para allá o lo que sea, soy yo. Yo sé qué onda, yo sé qué quiero, yo tengo claro cómo agrego, tomo esa propiedad y entonces donde venga, ¿no? Y a ver, aquí también tenemos, Rodolfo nos estaba contando que está en varios proyectos, ¿no? Que sonaría como que pues tiene más jefes de los que en su vida ha tenido. Y es así como empieza a enriquecerse y empieza a brotar el apropiarte, creo yo, de tu proyecto de vida. O sea, creo que aquí ya estamos trascendiendo de hablar otra vez
de ser dueño de un negocio a ser dueño de tu vida, ¿no? De tu proyecto completo. Entonces me encantó, gracias Enrique por ese ampliarlo, y creo que, Noé, no te queda duda de por dónde debe estar la brújula. Se nos va acabando el tiempo. Creo que sería buenísimo. Ay, perdón, Noé, ¿estabas hablando? No, para nada, al contrario, se enriquece mucho porque son distintas ópticas y la verdad es que todos nos llevamos algo positivo, es muy importante y nutre a todos en alguna medida todo lo que platicamos, el intercambio de ideas aquí. Totalmente, sí, es justo esa es la idea de las espirales de colaboración, que nos enriquezcamos con las ideas, y lo dije bien, sí, con las ideas que van sumando, más allá de entrar como en un debate, decir, ¿qué idea nueva podemos generar desde todas estas experiencias y sobre todo desde todas estas perspectivas? Entonces, les comentaba, ya es momento como de ir pasando a ir llegando a conclusiones. Creo que incluso tú, Alvilla, ya te adelantaste y la verdad es que eso que dijiste me encantó porque justo es como la cereza del sundae, ¿no? Que estamos llegando ya a tocar que este proyecto en el que a lo mejor te estás posicionando como dueña de él, tiene que ver más con este apropiarte y también ser dueña de tu vida, o sea, que es como una extensión más allá de, ay, bueno, pues es un rol más de los que juego, ¿no? Y como que está separado de mí, al contrario, o sea, a mayor conciencia y a mayor profundidad y conexión que fue con el propósito que fuiste tú, Enrique, ¿no? El que trajo el tema de propósito aquí, esa sería como mi conclusión, ¿no? A mayor entramado hacia esta parte, ¿no? Mayor profundidad, mayor conocimiento, creo que el ser dueño de empresa efectivamente estará lleno de los retos que conlleven y no estará separado, que yo creo que eso es a lo mejor el craving o la necesidad debajo de todos estos miedos que tenemos de vivirlo pues de la manera más enriquecedora posible. Entonces ahí dejo yo mi conclusión. ¿Quién quiere dejar la suya? Enrique, no, Rodolfo. Bueno, no, pues nada más, primero es que nada agradecerles la invitación, creo que sí fue una plática muy enriquecedora. Efectivamente, como lo platicaba Noé, hay puntos diferentes y demás, pero al final creo que todo suma, todos creo que estamos en el mismo canal. Sí es una realidad este tema de hacer mención de como de la soledad, una soledad que sí existe de cierta manera, pero que finalmente no es tampoco un tema de decirle a la gente, no, no te metas aquí porque vas a estar solo todavía, no, tampoco nos queremos como tirar al piso ni nada, simplemente es de acuerdo a lo que hemos vivido o las cosas en las que nos hemos encontrado, pues que lo conozcan, que lo sepan, ¿no? Regresamos al tema y yo lo digo, no es que sea el experto ni mucho menos, pero pues es como a mí me fue y es lo poquito que yo puedo como sumar a quien quiera emprender un nuevo negocio, un nuevo proyecto, pues que considere esos puntos, ¿no? Si se tratara de recomendar, pues creo que lo recomendaría al 100. Eso es algo que finalmente es para ti, para toda la vida, es propio, como empezó Alma en un principio, es tu bebé, es tu hijito y qué mejor decir a largo plazo, esto lo infundé yo, esto lo empecé yo, esto, ¿no? Y luché y se logró y, ¿no? Creo que invitaría a la gente a que de verdad, ahorita hay una situación desgraciadamente económica en la que pues, hay desempleo, empieza a haber mucho desempleo, pues creo que es un buen momento para que la gente se resetee y piense a lo mejor en lo que siempre le ha gustado y la idea que siempre ha tenido, pues que lo intente y que lo haga, o sea, no, que no se detenga. Al final, todos empezamos así y todo el mundo de alguna manera termina encontrando su camino, ¿no? Entonces, pues nada más eso, agradecerles y mucho gusto a todos. Gusto de conocerlos. gracias, Rodolfo. Enrique, ¿te ibas a comentar algo? Bueno, pues ya para cerrar, igual que Rodolfo, agradecerles la invitación y compartirles una idea que algo comentó Rodolfo ahorita, se me hace muy interesante. Ahorita estamos en un momento de
Yo no sé si vamos a llegar a depresión, pero ya estamos en recesión, hablando del tema económico, con retos enormes en salud que se va a normalizar tristemente, como decir, estamos a 25 grados, hay 1000 muertos, echémosle ganas. En ese entorno estamos tristemente, pero vendrán retos sociales, económicos y en otras líneas. Y les comparto esta idea que tal vez pueda sonar absurda, pero si la reflexionamos un poquito puede ser que no. Tal cual hoy puede ser un momento de crisis para reconectar con lo que somos. Y a veces no va a ser reconectar, va a ser descubrir lo que somos, lo que es nuestro propósito, y se los comparto como algo positivo. A la mayoría de nosotros, económicamente, social, saliendo de nuestra zona de confort con esta pandemia y con probablemente una depresión, nos va a ir tan mal que no tengamos miedo de decir, pues voy a empezar medio desde abajo, lo que sea que signifique el desde abajo, ¿por qué no empiezo con algo que pueda ser mi propósito? Porque muchas personas pueden estar haciendo algo que no les llene su vida, que no sea su propósito. Y se van a dar cuenta que se van a quedar sin eso hoy. Entonces, hay un tema de decir, chin, tanto esfuerzo y tanto, ahí sí, sufrirle, porque no me gusta lo que estoy haciendo y no creo que tenga valor para mi vida y los demás. Y me quedé bailando, me quedé en el aire por algo totalmente externo a nosotros. Creo que puede ser un buen momento porque muchos, espero que seamos los menos, pero creo que no, que vamos a ser muchos, vamos a tener que volver a reinventarnos y a empezar. Y si ven una luz de que sea con su propósito, estarán mucho más felices, ¿no? Y eso yo lo traslado a la educación, y si en algún momento hacen algo relacionado con la educación, con las escuelas, con los papás, creo que ahí es donde está la gran oportunidad, pero este puede ser un buen momento, y no lo digo, en momentos de crisis todos sacamos lo mejor, creo que no es cierto, en momentos de crisis sacamos lo que tenemos, y si lo que tenemos no es suficiente o no lo conocemos, ni siquiera lo vamos a sacar, hay que conocerlo primero, pero si logramos entrar ahí, creo que este va a ser muy buen momento. Por eso dicen, emprendan, dedícanse a lo que les guste desde chavos, porque ya cuando estamos un poquito más, ya que venció la garantía, ya es más difícil hacerlo. Creo que esto nos va a regresar a eso, porque es como si empezáramos casi de cero, ¿no? Creo que este tema de la recesión y depresión que está y que se viene, habría oportunidades, y esa es una invitación, algo a lo mejor no que querían escuchar, pero creo que puede ser una realidad para reflexionar, porque es en donde estamos parados, y en un país como el que estamos, que yo me encanta, lo amo, pero no tengo una venda de cuál es la realidad de México, ¿no? Y cuál será la realidad en el corto plazo. Totalmente, Enrique, mayor conciencia, porque definitivamente se hace lo que se puede con lo que se tiene, y pues si se desconoce lo que se tiene, pues se va a ciegas, ¿no? A tientas, totalmente, Enrique. Muchísimas gracias. Almita, ¿algo más que quieras decir? No, pues agradecerles también a nuestros invitados que sumaron y agregaron mucho valor con sus preguntas, con su reflexión y abriendo sus cámaras. Y pues encantadísima de haber compartido estos momentos con ustedes. Como siempre, esto llevó a un lugar que cero teníamos programado. Decía Enrique, a lo mejor no les gusta, para eso está esto, ¿no? Para eso está, para que vayamos sumando, vayamos poniendo literal lo que se nos viene a la cabeza. Por eso, esto que se me viene a la cabeza frente a ustedes, solo se me vino porque estaban ustedes. Entonces, agradecer mucho la presencia de ustedes, y pues bueno, ojalá y esto sume mucho a quienes sea que lo escuchen, y pues aviéntense a arrancar sus proyectos si ya los tienen ahí medio configurados. Nada es perfecto desde el inicio, y siempre la pasión es la mejor gasolina, ¿no? Perfecto. Pues muy feliz cumpleaños, Alma. Gracias. Que festejes mucho este fin. Traigo aquí a los mariachis. Ándale, ya hasta las mañanitas y todo. Por supuesto que va a haber mariachi y todo, obviamente. Almita, muchísimas gracias por, aún en tu cumpleaños, estar como bien conectada con tu pasión y estar aquí dándolo como siempre todo, ideas, luz, colaboración, y bueno, pues deseamos obviamente en nombre de Espirales de Colaboración que sea un día pues bien elevado para ti. Te queremos muchísimo. Gracias, muchas gracias. De verdad, gracias por acompañarme hoy, y fue una muy rica celebración, muy espontánea. Gracias. Besos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye. Mucho gusto. Mucho gusto.